¿Qué tal, prestosos? ¿Cómo estáis? Nosotros de nuevo aquí, en Vimenes, en concreto en Martín Porra, en este precioso palacio del Marqués de Casa Estrada, que tiene una capilla muy especial, muy singular, dedicada a la Virgen del Camino. Hace unas semanas fue esa fiesta tan íntima y tan especial que celebran aquí con todos los vecinos el pasado 15 de septiembre. Vamos a conocer más secretos, no solo de esa fiesta, sino en concreto de esta capilla, que hoy será nuestro mejor secreto de Asturias. Vamos a hablar efectivamente de esta preciosa capilla dedicada a la Virgen del Camino, que es una capilla de planta única, con sillares en las esquinas, y en este imafronte inmenso, prácticamente es que tiene dimensiones de iglesia, tiene arriba una espadaña con 3 campanas, pero no hay 3, sino 2, y parece ser que siempre hubo 2. Ricardo Sánchez Lorenzo, el propietario del palacio, Regina? junto con su estás? familia, encantada de saludarte de nuevo, gracias por recibirnos, a ti y a tu familia, porque bueno, pues hoy vamos a conocer más detalles de esta capilla que estáis decorando en este viernes, ¿no?, que vamos a decir, previo a ese domingo de fiesta, 15 de septiembre, esto se va a ver a posteriori, y con esa Virgen del Camino a la que tenéis tanto cariño, ¿no? Efectivamente, el domingo tenemos la fiesta de la Virgen del Camino. Vamos allá, venga. Bueno, pues estamos en esta maravillosa capilla con dimensiones de iglesia y además con un simbolismo muy especial, ¿no es así? Sí, está dedicada a la Virgen del Camino, y la razón es que don Jerónimo de Estrada y doña Juana de Angulo viajan a Madrid. Ella se pone de parto en León y le pide ayuda a la Virgen del Camino para que el parto vaya bien. El parto fue bien y por eso le dedica la capilla a la Virgen del Camino. Que parió a ese hombre, Jerónimo, que es el protagonista de nuestra historia. A don Jerónimo de Estrada también. Ay, perdón por esas familiaridades. Bueno, vamos a seguir hablando de más detalles, sobre todo ya en la parte del iconostasio y en esa procesión con esa talla de la Virgen del Camino que tienen aquí exhibida, preparada con las andas para aportarla. Imponente el iconostasio cerrado con esa verja espectacular de la época, ¿no, Ricardo? Sí, esta es la reja original. Coronada por el escudo familiar del primer propietario. Sí, es el mismo escudo que podemos ver en la fachada del palacio. Es de alabastro. Pero bueno, y luego ya llega la guerra civil, hay cosas que sí se mantienen, pero por ejemplo el retablo no se mantiene porque se quema, ¿no? Sí, el retablo original fue destruido durante la Guerra Civil, fue quemado, entonces el que vemos aquí es, como ves, bastante más pequeño de lo que le correspondería, pues y es posterior. Pues sí, porque llegaría pues, a toda la parte, cubriría todo el frontis aquel. También la Piedad que va a procesionar, ¿no?, este fin de semana. Sí, así es, ahora ves que no está, normalmente está en el centro del retablo. Efectivamente. Y ahora la tenemos aquí dispuesta sobre las andas para la procesión del domingo. Oye, ¿y hay muchos hombres y mujeres que quieren procesionarla, que quieren llevarla? Bueno, digamos que hay suficientes voluntarios, ¿no? Nunca nos hemos visto en la situación de que no haya suficiente gente para llevarla. Hay que recordar que también la Piedad es a posteriori de la Sí, es posterior, sí. Pero la devoción sigue intacta por lo que veo por vuestra parte, ¿no? Bueno, sí, en realidad hubo unos años después de la Guerra Civil que no se celebró esta fiesta, pero sí había imágenes muy anteriores y entonces decidimos recuperarla hace unos 20 años. Una lápida, no, 2 de alabastro, preciosas, por cierto, con el escudo original, con el yelmo, las plumas y los campos, lo que es el campo central dividido en 2, de don Jerónimo, ¿no es así? De don Jerónimo de Estrada. Sí, así es, tenemos una a cada lado del altar y podemos ver el lema de la casa. Esta es la casa de Estrada, fundada sobre un peñasco. El palacio está en una zona elevada, más antigua que Velasco, que era la casa rival, y al rey no le debe nada, pues bueno, para que quedase claro que él pagaba sus impuestos. Qué curioso, ¿no? O sea, no era una forma altanera de decir, y yo soy casi como el rey. No, era tema impuestos, ¿no? Sí, pensamos que está relacionado más bien con eso. Probablemente. Cuéntame ahora, a posteriori, vamos a ir a la otra lápida para que comparen los seguidores que son iguales, eso de Estrada. Bueno, pues para que nuestros prestosos vean que las 2 lápidas son igual. Por cierto, él, que conste, no está aquí en ningún caso, ¿no? Así es, no está enterrado aquí. No está enterrado aquí.
Y bueno, pues ese Estrada en el apellido viene porque esto era, bueno, Estrada es como calle, ¿no? Como camino, ¿no? Sí. Lo de Santiago, no sé. Así es. Bueno, en algunos documentos de la época se refiere que además de la capilla se construye una escuela para los niños del concejo y también un hospital de peregrinos. La escuela sí se construyó, pero no el hospital de peregrinos, que estaba previsto y al final no se construyó, pero bueno, estaba previsto que hubiese peregrinos por esta zona. Claro que sí. Agradecemos enormemente a Ricardo Sánchez Lorenzo, que hoy es un anfitrión de lujo, como la otra vez que vinimos aquí a este palacio, para mostrarnos un poquito este elemento que es asombroso de la capilla, que es el coro. Sí, afortunadamente todavía se conserva el coro original, como es de madera de castaño, con algunas reparaciones, pero en esencia es el mismo de hace del siglo XVII, ¿no? O sea, es impresionante. Vamos a verlo. Enséñame. Vamos. Decir y recordar a todos nuestros prestosos que el palacio es un bien de interés cultural. ¿Es así, como tal? Sí, fue declarado bien de interés cultural en los años 80 y por tanto es visitable por cualquiera que quiera verlo. Un día a la semana, ¿no? Un día a la semana, así es. Y luego también pues, tener en cuenta que la gente en esta fiesta que estáis preparando para este pasado 15 de septiembre, que no vamos a poder disfrutar, este fin de semana quiero decir, puede acceder al palacio ese día, ¿no? Sí, es una fiesta para todo el que quiera participar, por supuesto para todo el pueblo y para cualquiera que quiera venir. De ahí ese cuadro de Orosia, ¿verdad? ¿Te acuerdas que hablamos sí, el otro día? Sí, que hablamos la otra vez, efectivamente. Pues bajo esta bóveda preciosa nervada, tan regia, en esta capilla tan regia y en este palacio tan elegante, que lo es. Ya te lo dije la otra vez y lo repito. Muchas gracias, Regina. Gracias por acogernos en vuestra casa, a ti y a tu familia. Recordamos, herederos de don Estanislao Ordóñez. Sí, el administrador del Marqués de Estrada. Y bueno, pues nos ha encantado estar aquí en este Secretos de Asturias. Nos encontramos pues donde sea. Habrá que inventarse algo para volver aquí al Palacio de Casa Estrada. Gracias, pues, Ricardo. Hasta cuando queráis. Muchas gracias y a vosotros ya sabéis, nos vemos el martes aquí en Canal Prestosu en Secretos de Asturias.